Hola, bienvenido al podcast Cómo ganar dinero con marketing de afiliados. Mi nombre es Mariano Córdoba y seré tu anfitrión. Soy super afiliado, media buyer, director de Academia Biz y creador de Foro Biz, el primer foro de marketing de afiliados en habla hispana. Cada semana te traeré contenido para que puedas crear ingresos consistentes a través de internet sin tener que crear tu producto propio, ni contar con inventario, ni ocuparte de clientes. Y todo esto gracias al marketing de afiliado y al CPA. ¿Y qué más? Pues todo lo referente a tráfico pago, productividad, emprendedurismo y libertad financiera. Empecemos. Bueno, chicos, bienvenido una vez más. Acá tengo una entrevista que estaba deseando hace mucho poder hacer. La verdad que hay en nuestra audiencia mucha gente que está interesada en formas de generar tráfico pago alternativos por ahí a lo que conocen normalmente, que es Google o Facebook. La verdad que hay plataformas espectaculares y hoy precisamente tengo un invitado muy especial. Él se llama Aitor y él nos va a estar hablando precisamente de una de las plataformas más grandes que existe a nivel mundial en lo que hace a publicidad nativa. Bienvenido, Aitor. Muchas gracias. Encantado en primer lugar, Mariano, bueno, saludar a todos toda la gente que te escucha, ¿no? Que por lo que me decías, tienes bastante gente detrás, tanto en Facebook como en podcast, bueno, pues encantado y gracias por darme la oportunidad de hablar con vosotros. No, buenísimo. La verdad que, bueno, es algo de que nosotros venimos trabajando también hace ya un tiempo y creo que hoy a partir de esta entrevista que voy a tener y de lo que nos vas a comentar, va a dar a mucha gente la oportunidad también de comenzar a poder incursionar en este tipo de publicidad. ¿Por qué no nos contás un poquito cuál es tu rol, de qué se trata Outbrain, qué es esto de Outbrain y cuál es tu rol dentro de la compañía? Ujú, claro. Bueno, Outbrain, básicamente, por hacer un poco el resumen, es una empresa de tráfico nativo. Bueno, no sé si muchos estaréis familiarizados con el término nativo. Básicamente, lo que quiere decir nativo hace un poquito referencia al placement, a la idiosincrasia del placement. Es decir, es un placement que a ojos de un usuario inexperto, es decir, alguien que no se dedica al marketing, que sea un simple lector o usuario de Internet, lo entienda como parte del propio medio de comunicación, ¿no? Por el formato que tiene, es una imagen y un titular que normalmente está en el 90% de nuestros publishers son medios de comunicación y básicamente hace referencia a esto, ¿no? Al placement en concreto que tiene Outbrain y, bueno, y otras plataformas de nativo. Entonces, bueno, mi rol como tal, yo soy Senior Account Manager en concreto de NotBrain España, ¿vale? La oficina que está ubicada en Madrid. Y yo lo que manejo principalmente, por decirlo de una manera, la parte comercial de la oficina Madrid, tenemos dos departamentos. Uno que, bueno, al margen del más puro comercial, tenemos dos departamentos de account management. Uno es más para brands and agencies, en este caso hablamos de Peugeot, Coca-Cola y todo este tipo de campañas que tienen un objetivo más de branding. Y luego está el otro departamento, que es en el que estoy yo, que manejamos todo tipo de clientes con un objetivo de performance. Aquí hacemos referencia a afiliación, por supuesto. De hecho, la gran parte de nuestros ingresos en nuestro departamento vienen de este canal de afiliados, pero también trabajamos con aplicaciones en directo, con e-commerce, con social aggregator y bueno, muchos tipos de clientes con un objetivo de performance. Ese sería un poco el resumen de lo que hago. Genial. Y contanos un poquito a ver cómo es que llegaste a Outbrain, qué trasfondo tenías o en qué estuviste trabajando previamente antes de llegar ahí a trabajar en Outbrain. Bueno, yo la verdad es que vine a Outbrain por dos motivos, ¿no? Lógicamente por la oportunidad laboral y luego, bueno, yo soy del norte de España, soy de Bilbao, de la parte del País Vasco que está pegada a Francia y Outbrain está en Madrid, entonces también, pues por motivos de amor también me cambié de ciudad y la verdad es que tuve la suerte de caer en Outbrain y empezar a trabajar directamente, me moví para empezar en Outbrain y tuve mucha suerte, ¿no? Yo venía estuve 2 años anteriormente llevando bases de datos, tanto como account manager y llevando la parte de afiliación de un portal de sweepstakes, ¿vale? De sorteos. Me encargaba de la compra directa de tráfico, tanto en Facebook como en Instagram, como también a través de redes de afiliación, que yo lógicamente les pagaba CPL y ellos ya hacían el media buying.
Y luego también llevé un poco la parte más de base de datos, de comercializar para call centers, etcétera. Antes de eso también, bueno, yo estudié periodismo, escribía en unos artículos, en unos blogs de apuestas deportivas, etcétera. Ahí es donde empecé un poco en el marketing digital, porque empecé a mirar las métricas, las redes sociales, Google Analytics, los tracking con estas casas de apuestas deportivas para ver qué usuarios que venían desde nuestros portales acababan haciendo un depósito o comprando o lo que fuera, ¿no? Analizando un poquito todo esto, me gustó y la verdad es que ahí fue el siguiente paso, el tema de base de datos y ahora ya hace 3 añitos que estoy en Outbrain. Y ya te digo, muy buena. La verdad es que es una empresa que merece la pena. A nivel trabajador, lógicamente, también como cliente. Ujú. Ok, buenísimo. ¿Cuál, cuál dirías que es, o a ver cómo plantearlo, cuál es la necesidad que viene a cubrir Outbrain en el mercado? ¿Qué es lo que los hace diferentes a ustedes? A ver, nosotros nos definimos que hacemos discovery. ¿Por qué discovery? Bueno, este término es un poco marketingiano, lógicamente, pero tiende a describir la acción en la que se plantea el usuario ante un medio de comunicación, ¿no? Eh, y nosotros le enseñamos algo que él puede no saber ni que existe, pero que puede tener interés en ello. ¿Cómo hacemos esto? Al final, Outbrain lo que le hace muy potente en internacional es un poquito los algoritmos que tiene detrás, ¿vale? Tiene unos algoritmos que básicamente la mayor parte se basan un poco en el plano comportamental, no tanto contextual, quiero decir, en el tema de las cookies, de dónde vienen los usuarios. Tenemos mucha data, tenemos tanta data que nos permitimos hacer normas en el sentido de si un usuario ha mostrado interés en estas tres cosas, es muy probable que le interese esta otra, ¿no? Entonces, a eso llamamos discovery, que muchas veces el propio usuario se pueden llegar a hacer reglas del propio algoritmo vamos, que así a priori pueden no tener incluso sentido, pero que en base a repetirlas muchas veces que un usuario ha mostrado interés en esto, pueden demostrar interés en esto otro, pues se convierte en una realidad, ¿no? Al final esto es la data, cómo funciona. Entonces, es un poquito lo que hace Outbrain, ¿no? Nosotros llamamos Discovery porque descubrimos o enseñamos en este caso, desde el otro punto, a los usuarios, bueno, pues productos, anuncios, incluso, bueno, artículos que ellos no podrían incluso no saber que estaban interesados en ello, ¿no? Es un poquito la idea. Ujú. También, por el otro lado, Bien. perdona Mariano, por extenderme, por el otro lado también nosotros, al margen del servicio que hacemos de cara a los clientes, lógicamente nuestra misión, ¿vale? Es ayudar a los medios de comunicación. Estamos en un, bueno, en un mundo en el que los medios de comunicación cada vez lo tienen más difícil para ser rentables, ¿vale? Pues cada vez hay mucha gente que puede grabar un vídeo, puede cubrir una noticia sin ser un experto, sin haber estudiado periodismo. Encima yo vengo de ese campo, puede escribir sobre cualquier tema, lo que fuera, en Internet. Todos tenemos un blog. Entonces, bueno, los medios de comunicación, la verdad es que en este sentido, con nuestra plataforma, les ayudamos bastante a ser más rentables, ¿no? A sacar este dinero y, bueno, ya en este mundo de que tenemos de fake news y todo eso, pues es un poco la misión de la empresa, ¿no? Por un lado, a nivel de usuario, enseñarle nuevas cosas que quizá podría no conocer y podrían interesarle, y a nivel publisher ayudarles a ser rentables y a poder, bueno, seguir viviendo en un mundo en el que no manden las fake news, etcétera. Ok, genial. ¿Y cómo crees que estas plataformas de publicidad nativa se diferencian con respecto a los competidores más tradicionales, como podrían ser Facebook o Google? Bueno, es un modelo de negocio completamente diferente en todos los sentidos, ¿no? Sí que es cierto que el modelo de compra de tráfico a nivel cliente es un sistema RTV, ¿vale? Al final es un CPC por CTR, también luego entran en juego los algoritmos, etcétera, pero es básicamente ahí un poco donde reside el RTV, pero luego a nivel tipo de tráfico o lo que sea, es completamente diferente. Nosotros, los usuarios que están en Outbrain, son usuarios que están leyendo un medio de comunicación que realmente nosotros, nuestro placement, no lo he explicado anteriormente cuando hablaba sobre Outbrain o sobre el formato native, pero no estamos en homepage, no es un formato intrusivo, ¿vale? Nosotros, nuestro formato es, bueno, siempre está
en un artículo y abajo del todo. Es decir, cuando el usuario termina de leer el artículo, ahí es donde estamos nosotros, ¿vale? Llevamos también la propia recirculación del medio de comunicación, es decir, recirculamos al usuario a otros artículos del propio medio que les puedan ser de interés y luego al margen metemos nuestra publicidad. Nuestra publicidad, como te digo, es una imagen, un texto. Entonces, no es un pop-up que te salga, que lo tengas que evitar, o no es algo que esté todo el rato, yo qué sé, un brand day, no sé, cualquier cosa. Es un formato muy, muy sencillito y que está un poquito hasta escondido. Entonces, los usuarios que pinchan en Outbrain realmente que pinchan en alguno de nuestros ads es porque realmente han mostrado interés en ese ad. Al final estamos bastante escondiditos, aparte que ya entra el algoritmo en juego, por lo cual ya sirve de primer filtro. Utilizamos un titular que muchas veces sirve también para targetizar, ¿no? a la audiencia que pueda interesar, ¿no? Porque con una imagen y un titular podemos decir de qué estamos, cuál es nuestro producto. Si utilizamos un titular del estilo compra esta lámpara, si tú no estás interesado en una lámpara y estamos en un placement que no es fácil de pinchar sin querer, solo vas a pinchar en el caso de que te interese, ¿no? Por lo cual, hablamos de, respecto a estas redes de Facebook o Google, hablamos de unos CTRs normalmente que tienden a ser menores, ¿vale? Pero unos conversion rates bastante más altos y sobre todo en lifetime value. Quiero decir, a largo plazo hablamos de usuarios que tienen unos carritos de compra más altos, que para la gente que hace upsells y todo esto suelen tener bastante buena acogida, porque al final el medio de comunicación a nosotros nos ayuda. Los medios de comunicación con los que trabajamos, la mayoría de ellos tienen mucha reputación. Entonces, a ojos del usuario puede ser que diga, joder, si este medio de comunicación tiene este artículo, está recomendando este producto, será porque puede ser bueno, ¿no? Entonces, esto también nos ayuda a nosotros a que los conversion rates suelen ser mejores. Y luego, por Claro, último, traspasa esa credibilidad, digamos, ¿no? Al efectivamente, sí, sí. afiliado o al Le da, anunciante. le da credibilidad un poco al cliente, ¿no? Y luego, por último, bueno, nos diferenciamos en mil cosas, ¿no? Pero una que me viene a la cabeza y que de hecho nosotros lo utilizamos en el speech comercial. Yo no soy sales, ¿vale? Soy account manager, por lo cual seguro que tengo muchas cosas que depurar, pero una de las cosas que suelen utilizar mis compañeros es que, por ejemplo, Facebook, cuando hace una recomendación, nosotros tenemos muchas opciones de performance, luego entraremos ahí, pero cuando, por ejemplo, una de ellas es el lookalike audience, ¿vale? Cuando Outbrain hace un lookalike audience, como yo decía anteriormente, nos fijamos un poco en el ámbito comportamental del usuario, ¿vale? Es decir, este usuario de dónde viene, qué ha hecho antes, en qué ha mostrado interés. Entonces, en base a eso, le enseñamos un anuncio u otro, ¿vale? Lo que hace Facebook básicamente es algo parecido al lookalike, pero básicamente se fija en qué ha dado interés, o sea, en qué ha dado like este usuario. Es decir, ha dado like en una publicación de perritos, ha dado una publicación en una ONG, ya, pero realmente, ¿qué ha estado buscando en Internet? ¿Es eso es lo que quiere aparentar ser o es lo que realmente es, ¿no? Entonces, es un poquito la diferencia que hay también entre Outbrain y otras publicaciones, o sea, en otras redes como Facebook, en este sentido. Y en relación a un poco las políticas publicitarias que tiene Outbrain con respecto a la que podríamos comparar en Facebook o Google, ¿cómo dirías o cómo te compararías? ¿Crees que son más estrictos, menos estrictos? ¿Cómo dirías, cómo lo definirías? Te refieres al tipo de anuncios que puedes meter en Outbrain respecto a otras plataformas, ¿verdad? Sí, correcto. A ver, aquí tenemos, bueno, como te decía, somos un formato totalmente diferente, ¿no? Entonces, eso también, en este caso, nos puede perjudicar. Y te explico por qué. Al final, Facebook, Google, bueno, otras plataformas como puede ser Instagram o, yo qué sé, o TikTok o quien fuera, al final ellos tienen crean sus propias restricciones, ¿vale? Y yo creo que lo hacen, bueno, lo hacen por un dilema económico-ético, ¿no? Ahí es donde balancean qué les puede interesar más y normalmente tienden a recortar algo en función de si tienen muchas quejas de usuarios o lo que fuera, ¿no? Pero si les da mucho dinero, lo pueden mantener más en el tiempo, ¿vale? Es un poquito la idea. Esto lo hemos visto mucho con el tema de los bitcoins, por ejemplo, ¿vale? Outbrain, por ejemplo, es una red en la que aceptamos el tema de los bitcoins en un principio, enseguida empezamos a ver que había muchos advertisers que, bueno, promocionaban una serie de bitcoins que no sé hasta qué punto eran fake o no, entonces, Outbrain empezó a tomar medidas y directamente canceló el tema de bitcoins. En cambio, Google y Facebook lo mantuvieron durante muchísimo más tiempo porque al final ellos dependían de ellos la decisión, ¿no? En nuestro caso, la decisión no depende directamente de nosotros o en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Al final, al nosotros no tener una red propia, bueno, lógicamente la tenemos, pero depender de
publishers externos, son estos publishers un poco los que nos dicen, oye, Aitor, esto no lo queremos. O esto, la verdad es que por lo menos recomendaríamos que moderarais un poco el lenguaje a la hora de aprobar este tipo de titulares o ser menos agresivos o este tipo de landings, ¿no? Entonces, si nosotros trabajamos con publishers muy fuertes y de repente tenemos una queja o 2 o 3 quejas de CNN, por decir algo, o en el caso de España, en El País, o The Guardian, o Bild en Alemania, se nos juntan 4 o 5 publishers de gran reputación quejándose sobre un producto determinado, Outbrain normalmente tiende a recoger y decir, oye, vamos a evitar este producto porque puede ser muy problemático. Esto no quiere decir que no podamos mover productos de afiliación, porque ya te digo, yo me dedico a trabajar con clientes que hacen afiliación y trabajo productos de mucho tipo, desde health hasta gadgets, hasta ahora mismo con el tema del coronavirus, que es lo más reciente. Tenemos bastante gadgets relacionados con esto. Sí que es cierto que luego tenemos nuestra policía interna, que es el equipo de content, que es el que trata de salvaguardar un poco los intereses y hace un poco de entre medias de portero entre nosotros los account managers y los publishers, ¿no? Entonces dice, bueno, pues este tipo de titular no lo vamos a aceptar, no podéis decir la palabra, yo qué sé, histeria o cosas por el estilo, entonces regulan un poco. Entonces, hay en la mayoría de las cosas, somos, perdona, creo que te perdí, Mariano, estamos... No, te escucho, te escucho. Lo siento. Sí, lo que te decía, en la mayoría de las cosas puede ser que seamos un poco más restrictivos, pero aquí también entra un poco la función del account manager, ¿vale? Quiero decir, en Facebook y en Google, un poco el feedback que me han dado mis clientes, debe ser bastante complejo encontrar un account manager que te eche una mano, que te ayude a optimizar, que te recomiende, que te asista. Y en Outbrain ciertamente es bastante más sencillo. Tenemos bueno, no sé si decirlo así, pero tenemos una ayuda, un servicio al cliente que suele ser más delicado, ¿no? Quizá también tenemos menos gente que requiere nuestro servicio, pero es así, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos los account managers al margen de poner whitelist, recomendar CPCs, lo que sea? Lo que hacemos muchas veces es mediar entre el equipo de content, que es la policía que te decía, y nuestro cliente. Por lo cual, si tú eres un cliente que empiezas como cliente self-service, como empezarías en Facebook, en Google, y creas una campaña y es rechazada, si tú eres el service, probablemente no tengas un feedback de cuál ha sido el motivo. Porque probablemente el producto que estás corriendo puede ser aprobado. Lo que pasa es que en la landing page no tienes un contact us, no tienes una política de privacidad, no tienes la palabra advertorial arriba, que es algo que siempre pedimos. La landing page está escrito en un tono que es demasiado agresivo y que si cambiásemos 2 o 3 palabras, probablemente esa campaña fuera live. Entonces, los account managers de Outbrain estamos también para hacer un poco, interferir y echar una mano y mediar, ¿no? entre el departamento de content y nuestros clientes para que las campañas, sin ser muy agresivas, puedan llegar a ir live aún con productos que sean típicos de afiliación. Es un poco la idea. Y por decir algunos productos, por ejemplo, porque también los hay, ¿no? Que están permitidos en Outbrain y no en otras redes. CBD. Me estoy encontrando muchísimos clientes de CBD que no les dejan correr en otras redes y en Outbrain sí. Bueno, hay un poquito de todo. Y creo que ahí hay una diferencia fundamental con estas redes donde podemos establecer ese contacto con el account manager. A diferencia de Facebook, que aun cuando tenés asignado un account manager, a veces no tiene mucha posibilidad de intermediar por vos. Y en muchos casos te suspenden la cuenta o te rechazan, subís algo que no está permitido y te suspenden tu cuenta publicitaria directamente, digamos, ¿no? O sea, el extremo, pero te la suspenden. A mí personalmente me ha pasado, he apelado esa decisión y me decían, no, o sea, no se puede. Y luego la apelaba a los 2 meses y me decía, su cuenta no infringió ninguna política y está aprobada nuevamente. Y voy a decir, ¿qué cambió? Simplemente el que lo tomó le dijo, bueno, ahora estoy Sí, de buenas, si el se la reviewer que apruebo. igual se equivocó o no y directamente, en vez de mandarte un email, te cancela la cuenta. Exacto. Y en cambio acá, digamos, si uno comete ese tipo de error y sobre todo no hay una mala intención al hacerlo, claro, podés tener el feedback de qué necesito cambiar para poder ser aprobado.
Sí, yo creo que ahí donde el término que has utilizado de mala intención es el que describe un poquito la diferencia, en el caso de Outbrain, de cuando una campaña es rechazada o cuando una cuenta es deshabilitada, ¿vale? Quiero decir, si una campaña, bueno, tú has subido un titular que quizás es demasiado agresivo, una imagen que, bueno, nosotros por el formato que tenemos recomendamos que las imágenes como tal no tengan letras o no tengan logos, porque es una imagen muy pequeñita. Entonces, no se va a ver, va a quedar mal y encima ya aparte tenemos una frase que acompaña esa imagen. Entonces, no merece la pena, ¿no? Entonces, muchas veces puede ser que una campaña sea rechazada por la imagen que estás utilizando o por el, bueno, incluso por el producto, ¿vale? Que simplemente no es válido para Outbrain. Pero lo haces de esta manera, Claro, simplemente subes una campaña y te la rechazan y te mandan un feedback con email a tu correo electrónico dando las explicaciones oportunas, ¿vale? Si además tienes una account manager, como decía antes, va a ser posible lidiar con ello. En cambio, si haces algo así como una mala práctica, como decías tú anteriormente, de una vez la campaña, yo mando una campaña de, yo qué sé, vender tazas de café y es súper clean. Y de repente, en cuanto me la aprueba nuestro departamento de content, cambias el link. Ese tipo de prácticas ahí sí que son perseguidas por Outbrain y ahí sí que son merecedoras y a mi juicio también es lógico de banear una cuenta. Ahí es cuando se banean cuentas. ujú, ujú. Ok, sí, perfecto, perfectamente claro. Por ahí me gustaría ahondar un poquito más en lo que hace al alcance que tienen ustedes como red. Si me podrías comentar un poquito acerca de la audiencia, acerca de el mercado global que manejan, el reach o el alcance justamente de su red, para entender un poco más acerca del potencial que tienen. A ver, en términos de reach, la verdad es que somos muy potentes, ¿vale? La gente quizá está acostumbrada a escuchar sobre Facebook, Google, y para una persona que no conozca a Udbrain, joder, los datos de reach que tenemos invitan a pensar que hay muchas posibilidades de trabajar con nosotros y sacar buenos resultados y sobre todo escalabilidad, ¿vale? Algunos datos que tengo por aquí apuntados, ¿vale? Yo sobre todo tengo datos de la oficina de España porque es lo que me han podido ofrecer mis compañeros así antes de la entrevista, y me decían que en España tenemos un 95% del reach. Es decir, de los internautas españoles, esos son datos de Comscore, ¿vale? De una empresa que se dedica a este tipo de investigaciones. De abril de 2019, sí que es cierto que están un poco anticuados, casi un año, pero tenemos un 95% de reach, es decir, de los internautas españoles, mm, a lo largo de un mes interactuamos con un 95% de ellos. ¿Por qué? Porque estamos en muchísimos periódicos de toda índole, desde deportivos hasta periódicos que normalmente suelen ser más leídos por mujeres o periódicos más económicos o periódicos, bueno, de todo tipo, blogs, foros, lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, llegamos a casi toda la audiencia. En términos de clics, cuando hablamos de clics tenemos dos tipos de placement, como explicaba antes, lo que es la propia recirculación del periódico y luego los clics de pagos, es decir, los anuncios, por decirlo de una manera, ¿vale? En España tenemos 500.000 clics de pagos al día. O sea, para que te hagas una idea del nivel que tenemos. Y esto además es lo que me habían dicho de los datos que teníamos antes de todo esto que está pasando con el coronavirus. Ahora, claro, la gente está en su casa, le da a F5 continuamente para ver qué está pasando y estamos llegando hasta picos de 1 millón de clics de pago al día. Eso solo en España. Wow. A nivel worldwide hablamos de 908 millones de usuarios únicos mes. Esos son datos de Comscore también, noviembre de 2019. O sea, bueno, para que os hagáis la idea, por lo que decía antes, ESPN, CNN, The Guardian, yo qué sé, publishers que tienen, bueno, muchísimo tráfico y os podéis hacer una idea que es hay mucho reach y muchas posibilidades de escalar una campaña. En cuanto a los publishers, esto que mencionabas y todo, cuando configuramos la campaña, ¿tenemos posibilidad de orientarnos a determinados publishers o a determinados sitios o en general es para toda la red? Desde luego, a ver, a la hora de iniciar una campaña, nosotros somos totalmente transparentes con las fuentes de tráfico, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos un dashboard al que todos los clientes pueden acceder. Además, todo tipo de clientes tienen el mismo dashboard. Y aquí vas a poder ver, al margen de cómo está convirtiendo en cada una de las creatividades, el caso de que metas una creatividad, o sea, una campaña con varias creatividades, como también a nivel publisher y sections, ¿vale? Y lo diferenciamos porque el publisher en este caso sería
El País, ¿vale? Que es un publisher así reputado en España. No sé si será tan conocido en Argentina, pero bueno, es el que me viene a la cabeza. Y El País, Ujú. luego, a nivel section, se podría diferenciar en El País Economía, El País Política, El País Deportes, El País lo que sea. Entonces, Outbrain, cuando el periódico sube una nueva noticia, lo que hace es pasar una araña, revisar un poquito también en qué parte del periódico está, y entonces lo asigna a una categoría interna que tenemos. Aquí luego funciona un poquito también con el tema de una campaña, a qué tipo de audiencia va, ¿no? En esta categorización que tiene, este usuario en qué está interesado, pues en base a eso hace un match y le enseña a un otro lado. Perdona, enseña la publicidad a un usuario u otro. A lo que voy, somos totalmente transparentes con las fuentes de tráfico. Es más, a la hora de manejar una campaña, aunque tú pongas un CPC, yo que sé, digamos, base de 6 céntimos, luego tú vas a poder jugar con las secciones de tráfico. Es decir, ¿esa sección me funciona? No, la corto. O incluso, no me funciona, pero quizá tengo un ROI negativo de un 20%. Si le bajo el CPC solo a esta sección un 30%, me será rentable. ¿Por qué no lo hago? Pues eso es algo que te permite hacer Outbrain. Incluso al revés. Joder, esta sección me va genial. Le puedo subir hasta un 80%, es decir, en vez de, o un 100%, en vez de 6 céntimos voy a pagar 12 para esta sección en concreto. Pues es algo que Outbrain te permite hacer, ¿vale? Luego sí que es cierto que whitelist ad hoc no permitimos, ¿vale? Tenemos algunas whitelist hechas en nuestro sistema que, bueno, los account managers podrían asignarlas y meterlas en las campañas, pero no hacemos whitelist ad hoc, pero jugamos mucho con el blacklist. Outbrain te enseña todo el tráfico que tiene. Si hacemos una whitelist, lógicamente lo vamos a acotar bastante. Y a la hora de iniciar una campaña, vamos a ver las fuentes de tráfico que tenemos, las que no me funcionen, las puedo blacklistear, bajarme un Excel y en las próximas campañas importar estos excludes para directamente no recibir fuentes de un tráfico que ya sabemos que no convierte o que convierte peor, o incluso también los adjustments. Si tú has hecho muchos ajustes a nivel CPC by section, como te decía antes, los puedes importar en una campaña nueva. Ok, ok, perfecto. ¿Y cómo manejaría, a ver, si el tipo de publicidad que se le presenta al usuario es más bien conductual, o sea, considerando lo que él visitó, el interés que él tiene, luego, digamos, podría mostrar en un sitio que no sea relacionado, entiendo bien, en un sitio que no sea relacionado, pero en base a su conducta previa? Efectivamente, bueno, a ver, es un tema complejo. Nosotros lo que decimos es que nos fijamos en audiencias, ¿vale? No en publishers. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, antes decía que también trabajamos con periódicos que normalmente suelen leer más un público femenino, ¿no? Imagínate un producto, ¿vale? Un pintalabios, por decir algo, que normalmente tienda a ser más veces comprado por mujeres que por hombres, ¿vale? Imagínate este producto. No quiere decir que un usuario que está leyendo el marca no vaya a tener interés en este producto, ¿vale? Puede Ujú. ser que haya cualquier persona, tanto sea hombre o mujer, que esté interesado en este producto y esté en el marca, ¿vale? Entonces, no vamos a Ujú. excluir este publisher como tal. Lo que vamos a hacer es cuando este publisher se conecte al marca y nosotros vayamos a mostrar una impresión, nosotros vamos a chequear de dónde viene, dónde ha estado, qué ha mostrado interés y vamos a analizar a este Ujú. usuario en concreto. Entonces, por eso decimos que es comportamental. No excluimos al marca como Ujú. publisher para una campaña de pintalabios. Lo que vamos a hacer es chequear los intereses previos de este usuario antes de entrar al marca. Normalmente chequeamos entre 100 y 200 interacciones previas para, en base a eso, mostrarle una publicidad u Bien, otra. bien. Esto, a la larga, sí que es cierto que normalmente, cuando tú tengas una campaña de pintalabios, si bien es cierto que en nuestro caso, bueno, estoy hablando de marca como si fuera un periódico muy conocido, pero no sé si lo Sí, sois. un diario deportivo. Yo que me gusta el fútbol, lo conozco muy bien, pero... Allí no sé si se lo lee, ¿no? Lo hablábamos el otro día. Exacto, Bueno, sí. pues sería el equivalente, ¿no? En Argentina lo lee. Bueno, pues lo que quiero decir es que cuando tú, aunque Marca en España pueda tener, o AS, ¿no? Que es otro periódico del estilo, pueda tener una cantidad de tráfico muy grande, en términos de cantidad de tráfico, una campaña normal, sobre todo si es automoción o de productos más de tirada masculina, suele llevarse un 30-40% del tráfico, a no ser que lo ajustes, ¿no? En este tipo de productos es posible que la cantidad de tráfico que se lleve sea menor. ¿Por qué? Porque lógicamente no va a haber tantos usuarios en el marca que estén interesados en pintalabios, pero no lo vamos a excluir. Es un poquito por terminar con Ok. la conclusión, sí. Ok, ok, perfecto. Un poco comentaste de que el modelo que usan es un real-time bidding, o sea, como subasta en tiempo real, y entonces lo que cada usuario paga un poco lo determina el mismo sistema de forma automática en base a la demanda que hay por ese tráfico, ¿no?
Pero ¿podrías comentarnos un poquito acerca de cuáles, o sea, cómo serían como los CPC tal vez mínimos y cómo influye el CTR también para ver cuánto vamos a terminar pagando por cada clic en este tipo de publicidad? A ver, no es así del todo. Quiero decir, decías tú en tu pregunta que la planteabas de la siguiente manera. Tú pones un CPC y luego es la herramienta en base a la puja que haya el que se encarga de meterte un CPC, ¿no? Y al final el CPC lo designa la herramienta. No, no es así. En el caso de Outbrain, yo me refiero que es un real-time bidding porque al final eh, tanto, o sea, el tráfico está por un lado, los advertisers están por otro lado y al final, al margen del tema de algoritmos y de intereses y demás, lo que va a ponderar va a ser la multiplicación del CPC por el CTR. Pero tú vas a pagar el CPC que hayas ajustado. Es decir, si tú en tu campaña has puesto 6 céntimos, véase que luego puedas haberle incrementado en una sección en concreto un 100%, entonces sean 12, tú vas a pagar 12 céntimos, no vas a pagar más. Hay herramientas de programática, etcétera, que pueden hacerlo de esta manera. En el caso de Outbrain, no, vas a pagar el CPC que hayas puesto. Sí que es cierto que con ese CPC o con ese Effective CPM, ¿vale? Es decir, CPC por CTR, vas a poder ganar una cantidad de tráfico mayor o menor. ¿Vale? Vas a poder Mm. alcanzar a más impresiones, vas a poder ganar más pujas y por lo tanto tener más impresiones o menos. Pero el funcionamiento es ese. Y luego en función de CPCs, a ver, es muy difícil recomendar un CPC para la herramienta porque es que depende de muchas cosas. Depende del reach en primer lugar, depende de si es una campaña mobile o desktop, porque mobile suele tener un CTR mayor, aparte hay bastante más tráfico. Si haces una segmentación por sistema operativo, que es una opción que permite Outbrain, o por intereses, que también es otra opción que permite Outbrain, o solo a una comunidad autónoma de Argentina, ¿vale? Va a depender un poco del reach que tengas y cómo de grande sea. Entonces, y de la cantidad de tráfico que quieras adquirir, lógicamente. Si quieres ser Ok. muy agresivo, probablemente Ujú. tengas que ir con un CPC más alto. Eh, en cuanto al mínimo, eso sí que tenemos. Tenemos un CPC mínimo de 3 céntimos, ¿vale? Ese es el CPC mínimo. No quiere decir que con 3 céntimos vayas a tener tráfico. Puede ser que sí, puede ser que no. Va a depender Claro. sobre todo porque he metido muchas variables, pero lo que más importancia también va a tener va a ser el CTR. ¿Podrías como citarnos un ejemplo de cómo el CTR y el CPC se combinan? Sí, desde luego. Bueno, haciendo referencia un poco al ejemplo que decía anteriormente, ¿no? Si esta campaña de automoción, de una furgoneta para autónomos, etcétera, tuviese un CTR de 0,05, ¿vale? Por decir algo, y un CPC de 1 euro, es súper elevado, pero es para poner un ejemplo fácil, y una campaña como la de la galería de las fotos que te decía antes, ¿no? De la galería de fotos de los Oscars, tuviese un CTR de un 1% y un CPC 0,05, a la puja estamos yendo con el mismo effective CPM. Es decir, estamos hablando de 0,05 por 1. Entonces, realmente Mm. estas campañas van a ser igual de competitivas en el sistema de pujas. Entonces, con esto lo quiero poner como ejemplo de que depende de la campaña que tengas, vas a necesitar un CPC muy alto o muy bajo. Perfecto. Y aparte también entiendo de que no todas, no que tenga que pagar un CPC más alto necesariamente va a ser algo negativo o malo, porque a lo mejor el tipo de publicidad o el tipo de producto que estoy comercializando me permite pagar ese 1 euro por clic. Desde luego, desde luego. No es lo mismo un cliente que tiene un payout de, yo qué sé, 1 euro, sobre todo las aplicaciones que suelen tener, cuando hablamos de coste por instalación, suelen tener unos costes por instalaciones muy bajitos, aunque luego los eventos posteriores de, bueno, yo qué sé, de suscribirte, de lo que fuera, sean más caros, ¿no? Pero muchas veces cuando te hablan de CPI, tienen un CPI de 1 euro. Entonces, claro, tú tienes que manejar CPCs muy bajitos porque el margen es muy pequeño. Y luego hay, en cambio, productos que tienen unos payouts de 80 euros, 70 euros, que claro, aquí te permite pujar incluso 40, 50 céntimos, hacer una audiencia muy limitada, hacer campañas de retargeting, lookalike y muchas posibilidades bueno, por lo que dices, ¿no? Porque el margen es mayor, lógicamente, de la campaña. Claro. Aitor, en un momento mencionaste algunos CTRs ahí mientras hablabas, pero bueno, me surgía la pregunta de cuáles considerarías que serían buenos CTRs que podríamos esperar en Native. Es muy complicado porque, como te decía, depende un poquito de la tipología de campaña. Por hacer un poco referencia a los dos ejemplos que hacía anteriormente, una campaña quizá de automoción, si tiene un mercado muy nicho, puede estar en 0,03, 0,05 y un social aggregator, estas galerías de fotos con un tipo de titular muy viral, una imagen muy visual también,
pues pueden andar cerca del 1%, incluso en algunos casos superior. Va a depender también un poco de la integración que tengamos en cada publisher. Hay publishers que tienen nuestro widget en un tamaño mayor. En móvil, normalmente, lógicamente, pues bueno, como el espacio es más pequeño, pues nuestro widget suele ocupar un espacio mayor, entonces el CTR suele ser más alto. Depende de muchas variables, ¿vale? Eh, pero bueno, yo creo que con un CTR en torno a 10 céntimos ya te permite bajar el CPC y poder hacer cosas interesantes. Ujú. Perfecto, buenísimo. En cuanto a la inversión económica que se requiere para iniciar, ¿ustedes tienen alguna reglamentación con respecto a esto? ¿Cuánto necesita un anunciante para poder utilizar la plataforma? Ujú. A ver, no es que haya una inversión mínima, es decir, no tienes que hacer un pago de antemano o te requerimos que pagues X dinero. Al final, tú cuando empiezas a trabajar con Outbrain, bueno, tienes dos opciones, lógicamente, trabajar como un self-service o trabajar con un account manager. Cuando trabajas como un self-service, tú realmente, bueno, el único budget mínimo que hay es el que te permite la herramienta, bueno, el que necesita la herramienta para poder permitirte hacer una campaña, que es de 20 euros al día. A partir de ahí puedes montar una campaña. Si bien es cierto que para mí, lógicamente, mi recomendación es que tengas un presupuesto elevado. ¿Por qué? No es por interés propio, lógicamente es por una recomendación a nivel media buying. Es decir, nosotros tenemos, si no me equivoco, creo que son más de 100.000 publishers a nivel internacional, ¿vale? En el caso de España, pues por decirte algo, podemos tener 500, 1.000, no sé, quizá más. Entonces, cuando tú empiezas una campaña, sobre todo si es una campaña que tiene un payout alto, como el que hablamos antes, 50, 80 euros, imagínate que todo a pesar de que luego se le vaya a dar a los periódicos que más afín son a tu producto, más tráfico, si quieres probar varios periódicos, porque siempre va a haber unos que funcionen mejor que otros, vas a tener que gastar mínimo 80 euros en cada uno de los periódicos. También este dinero vas a necesitarlo para poder ver qué titulares te funcionan mejor o qué creatividades, qué imágenes te funcionan mejor. Quizá luego te des cuenta que una campaña en desktop te funciona mejor que mobile, o que Internet Explorer te funciona mejor que Chrome, o que Retarget tienes lo que necesita tu producto para funcionar. Entonces, hasta que das en el blanco con una campaña de Outbrain, normalmente sueles tender a necesitar invertir un poco de dinero para sacar conclusiones. Sí que es cierto que una vez sacas Claro. estas conclusiones, una campaña se puede mantener el tiempo años, porque tenemos mucho tráfico. Entonces, se puede mantener mucho tiempo en el tiempo. Se puede mantener live la campaña. Ujú. Pero sí que es cierto que se suele requerir una inversión alta porque el CPA que consigues el primer día no es ni parecido al que vas a conseguir el quinto. Y desde luego está más Ujú. lejos que el que vas a conseguir el décimo, ¿vale? Cuanto más tiempo pase, Ujú. probablemente seas tú más capaz de sacar optimizaciones y dar más en el CPA que estás buscando. Sí, perfecto. Sí, yo lo he visto mucho también con alumnos de que por ahí llegan con un presupuesto demasiado acotado y finalmente es como que lo terminan tirando ese presupuesto porque cuando podrían empezar a tomar decisiones de optimización para mejorar y potenciar los resultados, ya no tienen el presupuesto o ya pausaron la campaña. Entonces es como jugar a la lotería casi, ¿no? Mariano, tienes, bueno, desde mi punto de vista, toda la razón, ¿eh? Yo, de hecho, cuando un cliente me viene y me dice, Aitor, tengo 200 euros para esta campaña, le digo, mira, sinceramente, yo tengo objetivos de dinero, lógicamente, pero es que no me interesa coger esos 200 euros. Yo lo que quiero, yo al final con mis clientes, de la forma que trabajo es como si estuviese en su lado. ¿Por qué? Porque al final un cliente de performance, sobre todo si es un afiliado, pero casi todos los clientes de performance, si ellos te dicen que tienen un CPL de 50 euros y tú se lo consigues a 42, lógicamente te van a invertir muchísimo dinero, incluso infinito. Si es Ujú. están construyendo un producto que el coste de construirlo le sale a X euros y realmente le está saliendo mucho más barato, van a seguir construyendo y van a vender todo lo que puedan. Entonces, yo suelo intentar ser sincero y esta es una de las cosas que suelo hacer, decirles, oye chicos, puede ser que necesitéis, bueno, quién sabe si 200 euros, 300, depende del producto, depende del payout que tenga ese producto para optimizar una campaña y llegar al precio, bueno, perdona, llegar al payout al objetivo que estás buscando, ¿vale? Claro. Entonces, un poco de la forma que trabajamos, sí, sí. Aitor, y bueno, ahora quiero exprimirte un poco, sacarte un poco de información desde adentro, que nos compartas un poquito acerca de cuáles son los verticales o los nichos que funcionan bien dentro de su plataforma, o por lo menos vos de trabajar con otros afiliados ves que son los productos como más recurrentes y que manejan más volumen.
¿Nos podrías comentar un poquito acerca de esto? Bueno, podría, sin entrar en mucho detalle, lógicamente, para no compartir demasiada información, pero bueno, luego como account manager en ese sentido siempre estaríamos aquí para ayudar, ¿no? Pero así a rasgos generales, en tema afiliación, lo que más está funcionando son campañas de finanzas. Hablamos de campañas de mortgage, por ejemplo, de seguros, de lead generation, call centers, para vender, por ejemplo, un audífono, por decirte algo, ¿no? Un panel solar. Ese tipo de campañas que son muy recurrentes en afiliación. La verdad es que en Outbrain están funcionando y llevan funcionando años. Entonces, es una buena vertical el tema de finance. Eh, el la vertical de health es un poco más, bueno, es un poco más complicada porque necesita muchos matices. Necesita hacer bastantes arreglos en la landing para que nuestra policía, nuestro equipo de content, lo valide. Pero Lo eh, pruebe. es una vertical que también funciona, ¿vale? Y luego yo creo que las otras tres verticales serían Search, este tema de domain parking, no sé si estáis familiarizados con ellos, ¿vale? Pero bueno, este tema de búsqueda de palabras, luego recibir el revenue de Google, etcétera. Ese es un tipo de una vertical de campaña que nos permite ir a cualquier geo, sobre todo en este momento, ¿no? Por ejemplo, ahora de coronavirus, y dices, joder, vaya momento para anunciar una campaña. Pues hay campañas que ahora en Search las puedes montar en un momento y funcionan bien. Pues yo qué sé, pedidos a domicilio o por poner un ejemplo, ¿no? Entonces es otra vertical que también da Ujú. mucho juego. Y luego los gadgets. Los gadgets, desde luego, estos sí que es cierto que son más temporales. Lógicamente, cada vertical tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. El tema de los gadgets es que te permiten escalar muchísimo, pero hay productos que son muy temporales. Por ejemplo, me viene a la cabeza bueno, el aire acondicionado, que hace un añito más o menos, Ujú. en verano, me acuerdo bueno, clientes gastando un dineral con esto, porque tenían niveles de conversiones, sobre todo en Europa, en el norte de Europa, es donde yo más éxito tuve con esas campañas. También las moví algo en Latinoamérica, en Estados Unidos, pero sobre todo en el norte de Europa, porque el norte de Europa bueno, el clima allí suele ser bastante frío. Entonces no suelen estar Mm. acostumbrados al calor y resulta que vino una ola de calor, nadie estaba en sus casas acostumbrado a eso y compraron mucho de estos productos, ¿no? Entonces, bueno, es algo. Luego sí que es cierto que de repente, en cuestión de 3 o 4 días, el conversion rate bajó bastante y ya tuvimos que recoger, ¿no? Pero los gratis son otro vertical interesante. Y el último sería, bueno, el social aggregator que te decía antes, las galerías de fotos. Las galerías de fotos, al final, Outbrain, como es un sistema de pujas, si tienes muy buen CTR, te va a dar mucho tráfico y lo único, luego tienes que saber monetizar con Google AdSense, con Tips, con quien Mm. sea, monetizar bien tu página web. Pero es una vertical también bastante interesante que un afiliado puede llegar, a pesar de que necesita más recursos, este quizás sea el hándicap de esta vertical, pueda llegar a sacar éxito con este tipo de campañas. Ok, ok, excelente, buenísimo. Muchas gracias por esos consejos. Ahora te voy a hacer dos preguntas que por ahí quizás no podáis ahondar mucho, pero bueno, nos gustaría, te las tengo que hacer, digamos, y me gustaría por lo menos conocer un poco la respuesta. Por un lado se escucha mucho en el mercado la posibilidad de una Tabula. unión entre, sí, con Tabula, correcto. Entonces, ¿qué sabe de esto o qué se sabe con respecto a esto? Sí, a ver, sí que es cierto que Outbrain y Taboola, bueno, están interesados en hacer una fusión, en ser una misma empresa. A día de hoy esto no es oficial, ni mucho menos. Sí que es cierto que se está gestionando, pero se está a la espera de una decisión de antitrust, ¿vale? Hay temas de competencia, etcétera. Entonces, ahora mismo trabajamos como dos empresas separadas, de hecho somos competencia, y bueno, a día de hoy la situación es esta. Quién sabe si en unos meses cambia y bueno, ojalá sea así, porque Taboola es una empresa que lógicamente, bueno, es competencia nuestra y lo hace muy bien también, tienen publishers muy buenos y bueno, los clientes tendrían posibilidades bueno, de tener más audiencia incluso, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí puedo leer, es todo lo que puedo decir, Ok, pero Ok, ok. era una ok. pregunta de esperar. Son ciertos entonces. Bueno, habrá que ver qué sucede en relación a esto. Y lo otro es, bueno, hay muchas personas que me contactan permanentemente por el tema de que lo que Google anunció, de que van a quitar las cookies para el traqueo y todo. Preguntarte si ya como empresa están trabajando en soluciones alternativas para eventualmente, si eso sucede en un par de años, resolver el tema de la afiliación.
Sí, desde luego, desde luego. Hace poco tuvimos una conferencia internacional, el equipo de producto nos estuvo explicando cómo iba a atajar este problema y ya se están tomando medidas para que esto no sea un problema, ¿no? Porque nosotros, como tú bien decías, nuestro algoritmo se basa mucho en el comportamiento de los usuarios. Sí que es cierto que solo para nosotros un usuario es un ID, no tenemos datos de personal ni nada por el estilo, son IDs, pero sí que es cierto que, claro, sin estos IDs, pues bueno, la tecnología se frenaría bastante, ¿no? Entonces, ya se está trabajando en esto y ya se tienen medidas para los problemas. O sea que no creo que sea un problema para Dobre en esta situación. Buenísimo, genial, genial. Bueno, es bueno saber de que también las empresas importantes como Outbrain y todo están trabajando en soluciones alternativas. Yo siempre le digo a la gente que no se preocupe, que la industria se va adaptando a los cambios y en general pasa siempre exactamente igual. Tengo una última pregunta que por ahí tiene que ver con algunos componentes o algo que vos veas en relación a lo que sería una buena landing page o un buen sitio para marketing de performance o para marketing de afiliados cuando hablamos de publicidad nativa. Se ven mucho los advertorials, entonces ¿crees que esta sería como la mejor alternativa o por lo menos qué componente debería tener una landing donde enviamos el tráfico una vez que hacen clic en un anuncio nativo? No sé en Argentina, pero en España hay un grupo que se llama Jarabe de Palo, bueno, aparte de Ah, sí, lo La conozco. Flaca tiene una canción que se llama Depende, ¿no? Pues al final voy a aparecer, estoy respondiendo a todas las preguntas con un depende. Y la verdad es que, joder, en este sentido está mejor expresado que nunca porque es que depende mucho del producto, ¿vale? Normalmente yo diría, en la mayoría de las ocasiones, que en Outbrain y en Nativo en general, suele ser recomendable utilizar una landing page previa explicando un poco el producto. ¿Por qué? Por la idiosincrasia del formato. Es decir, nosotros decimos que los usuarios cuando están en un periódico, cuando están en un medio de comunicación, están en una fase de consumo de contenido, es decir, están leyendo una noticia, ¿vale? Entonces llegan a nuestro widget, después de haberse, que ya te digo, que está al final del todo, llegan después de haberse leído un artículo entero. Entonces, si tú inmediatamente cuando pinchan en nuestro widget, les llevas a una landing page cerrada, a un e-commerce o a una página de lead generation a la que directamente es, deja tus datos, puede ser que la tasa de rebote sea un poquito alta. Hay productos en los que funciona, hay productos en los que no. Te pongo dos ejemplos, además de dos aplicaciones, ¿vale? Para que sean ejemplos bastante sencillos. Nosotros teníamos una aplicación que era de, bueno, un cliente que lo que hacía era promocionar una aplicación de seguros, de comparación de seguros, bueno, tenía muchas opciones y era un producto bastante complejo. Nosotros al principio intentamos, tenemos conexión con SDKs, ¿vale? Esto no lo he dicho, pero es algo que es posible con Outbrain. Entonces, lo que quería decir es, nosotros empezamos intentando llevarle directamente a la Google Play, a la Play Store, bueno, directamente a que se bajara la aplicación. El conversion rate era bastante más bajo de lo que luego a posteriori fue probando, creando una landing page, explicando todo el producto, con vídeos de usuarios, explicando cómo se funcionaba, incluso la interfaz, ¿no? Del propio producto. Al final los usuarios que llegaban desde esa Ujú. landing, al margen de que el conversion rate ya en sí era mayor, luego encima la interacción que hacían esos usuarios en la plataforma era mucho mejor. Tenía mucho más beneficio, mucho más retorno de inversión que el cliente que directamente había ido a la App Store y había dicho, coño, ¿qué es esto? O se lo había bajado, pero había dicho, no entiendo muy bien cómo funciona, ¿no? Y luego el otro cliente que viene bien para explicar por qué depende un poco del producto, era una aplicación de juegos, ¿vale? De juegos de, bueno, construye tu ciudad y combate con tus enemigos, ¿no? Pues un titular de descárgate esta aplicación de combatir online bueno, que está revolucionando Internet, pues cuando un usuario pincha ahí ya sabe lo que se va a encontrar. Entonces, ahí sí que le llamamos a la App Store y ahí sí que, después de haber hecho un A/B test, los usuarios que iban directamente a la App Store tenían un conversion rate y un retorno de inversión mayor que los que iban a través de una landing explicando el juego, porque realmente no había demasiado que explicar. O sea, era un poco la situación. Entonces, con esto te Mm, quiero decir que depende un poquito ok. del tipo de producto. Clarísimo. Bueno, muchísimas gracias por tu respuesta. Gracias por tu tiempo. Ya hemos acabado un poco con el tiempo que te había pedido. Agradezco, sé que estás ocupado, que estás trabajando desde casa, pero eso no significa que estés menos ocupado que de costumbre. La verdad De creo hecho, que es más, creo información... Incluso más, muchas Sí, es gracias. verdad. Es verdad, es verdad. Estoy seguro que esta información de valor, ahora finalmente lo último es aquellos que estén deseando incursionar en lo que es la publicidad con Outbrain.
¿cuál sería la mejor manera de contactarte? Igual lo voy a dejar debajo en las notas, pero me gustaría que lo puedas aclarar ahora también. Sí, desde luego. A ver, en primer lugar, gracias a ti por darme esta oportunidad de hablar contigo y de poder contactar y conectar con gente que te sigue mucho en tu trabajo. Eh, y luego para contactar conmigo en particular o con alguien de Outbrain, que yo también podría redireccionar en el caso de que sean de otros países o lo que fuera. La forma, bueno, podéis enviarme un email a mí mismo. Yo me llamo Aitor, mi email es la inicial de mi nombre, Carnicero, que es mi apellido, tengo un apellido bastante gracioso, @outbrain.com. Entonces, podéis encontrarme ahí. También por Skype, si ponéis Aitor Carnicero _ OV, me podréis encontrar. Y a partir de ahí yo os redirecciono a la persona en el caso de que pues estéis en países en los que ya tenemos oficina para redireccionaros con la oficina local y en el caso de que podamos trabajar en directo, pues genial. Somos aquí 4 account managers que llevamos afiliados en España y bueno, con el idioma nativo bueno, pues podemos echaros un cable. Y por último, bueno, el otro día hablaba contigo también, Mariano, y me dijiste que te había gustado porque es algo que tú decías mucho a tus seguidores, ¿no? O a la gente que trabaja contigo, esta frase de no poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Entonces, yo quiero invitaros a probar Outbrain por este mismo motivo, porque cuando Facebook y Google, además, bueno, he oído que también hay algunos problemas de vez en cuando con Facebook y Google estacionales. Cuando Facebook y Google os puede dar problemas y tal, siempre está bien tener otra alternativa y en este caso, bueno, muchos de nuestros clientes trabajan con nosotros y no con Google y con Facebook porque los resultados que han conseguido con nosotros han sido mejores. Entonces, bueno, yo invitaros a trabajar con nosotros. Mi contacto ya lo tenéis. Aparte, como decía Mariano, os lo dejará escrito. O sea que cualquier cosa estaré encantado de poder ayudaros. Buenísimo, Aitor. Bueno, una vez más, muchas gracias. Gracias a todos los que nos escuchan, ya sea en el podcast o en el canal de YouTube. Creo que esto va a hacer que varios de ustedes puedan empezar a probar, incursionar, precisamente como decía Aitor, en otras fuentes de tráfico alternativas que finalmente lo que nos otorgan es más autonomía, más libertad, no tener que depender de un único jugador del mercado que a veces se levanta medio de mala gana y nos saca y prácticamente nos saca de la industria. Entonces poder incursionar en otra fuente de tráfico, Native es una de esas alternativas que vino para quedarse porque como dijo Aitor, no es intrusivo. Entonces realmente vale la pena hacer un esfuerzo y probarlo y aprovechar todas las ventajas que vimos hoy. Aitor, muchísimas gracias. Seguiremos en contacto. Un abrazo grande. Muchísimas gracias a ti.